Hola, te saluda Beverly de Oleari hoy con el episodio número 15 de Preparándonos para su regreso. Y estamos a tan siquiera 2 episodios de terminar esta segunda temporada en el canal de Inspira. El tema de hoy que te quiero compartir es el testificar, el no podemos callar. Y como de costumbre empezamos con un versículo que nos va a ayudar a entrar en tema de lo que hoy el Señor nos quiere venir a compartir a través de su preciosa palabra. Y este primer versículo se encuentra en Mateo capítulo 10, versículo 8. Dice: sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los leprosos y expulsen a los demonios, den tan gratuitamente como han recibido. Te estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. La versión de la Reina Valera dice que demos de gracia lo que por gracia hemos recibido. Y una de las mejores maneras que nosotros podemos compartir ese oxígeno espiritual que a veces sentimos que sin él no podemos respirar es a través de nuestro testimonio, a través de compartir cada una de las lecciones y bendiciones que de la mano del Señor hemos llegado a experimentar. Y pues yo sé que cuando estamos atravesando una crisis nos encerramos en el dolor y en lo negativo de lo cual estamos atravesando. Y nos olvidamos muchas veces de contar cada una de las bendiciones que el Señor ha permitido en nuestra vida. Yo me recuerdo cuando en el Ministerio de Dos Mejor que Uno, Belén me contacta para yo poder apoyar con liderar uno de los grupos de damas que estaban atravesando exactamente lo mismo por lo cual yo estaba atravesando en nuestra crisis matrimonial. Belén me exhorta a que yo empiece a darles palabra de ánimo. Y una de las preguntas que yo me hacía era: Señor, ¿qué es lo que yo les voy a compartir si mi matrimonio aún no ha sido restaurado? Mas sin embargo, Dios me dijo: yo solo quiero un corazón disponible y yo me voy a encargar de hacer el resto a través de tus labios. Y fue cuando yo empecé a contactar a las damitas que yo me di cuenta que yo me había encerrado demasiado en mi propio dolor y desesperación de encontrar respuestas y una solución, que había pasado por alto, por completo, bendiciones que el Señor ya me había dado en un pasado. La sanidad de mi hijo menor, el haber encontrado un empleo y un aumento en medio de despidos que se estaban viviendo aquí en Guatemala, el yo quedarme sin un lugar en donde vivir, puesto que el apartamento que yo había alquilado se habían inundado, y de repente el Señor me da el privilegio de vivir en una casa mucho más amplia, en un sector mucho más hermoso, a una menor diferencia de costo. Yo me di cuenta que era cuando yo podía dar de lo que yo de gracia había recibido. Era como si el Señor mismo me estaba sacando de un punto de dolor y de negativismo en el cual yo estaba viviendo. Y no estoy de alguna manera subestimando el dolor que tú estás pasando, porque yo sé exactamente lo que se siente empezar una semana y como regresar al mismo tema, ese tema que cada día la esperanza se va perdiendo. Pero yo te quiero compartir hoy como una de mis más lecciones aprendidas en este episodio, que cuando nosotros empezamos a testificar, cuando nosotros empezamos a contar nuestras bendiciones, nos alejamos del vivir encerrados en un tema al parecer que no va a cambiar. Nos recordamos de las bendiciones y del privilegio que Dios nos ha dado experimentando otras tribulaciones de las cuales ya hemos salido para poder recobrar nuestra fe. Y miremos lo que dice aquí la palabra de Dios en Mateo 18. Dice: sanen a los enfermos, resuciten a los muertos. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y cuando nosotros damos nuestro testimonio, estamos sanando a aquellos enfermos quienes han perdido toda la esperanza. Y la enfermedad no me refiero solo a una enfermedad física, la cual el único que tiene el poder, la autoridad de sanar es el Espíritu Santo. Pero a través de nuestro testimonio, nosotros estamos abriendo los oídos y los ojos de aquellos que han perdido la ruta hacia el camino del Señor.
estamos abriéndole una posibilidad de que ellos también van a experimentar la gracia de Dios a través de un ejemplo en particular que nosotros hayamos vivido y que el Señor nos ha permitido salir de esa situación. Dice, resuciten a los muertos. Nuevamente, personas que están muertas en vida, que todo parece tan oscuro, que todo apunta a que la situación en la cual ellos están viviendo, a lo mejor ellos sienten que no van a salir. Dice, curen a los leprosos y expulsen a los demonios, den tan gratuitamente como han recibido. Esto me lleva a la siguiente escritura que está en Lucas 17, versículo 11 al 18, y esto es donde Jesús sana a 10 leprosos. Pero hay algo curioso de esos 10 leprosos, solo hay uno que regresa. Dice aquí en el versículo 15, uno de ellos al verse limpio regresó alabando a Dios a grandes voces. O sea, Jesús ya había sanado a los 10 leprosos, pero de los 10 leprosos solo regresa uno. Y entonces viene y se arrodilla, dice el versículo 16, delante de Jesús, inclinándose hasta el suelo para darle las gracias. Este hombre era de Samaria y entonces Jesús le dice en el versículo 17, ¿acaso no eran 10 los que quedaron limpios de su enfermedad? ¿Dónde están los otros 9? ¿Únicamente este extranjero ha vuelto para alabar a Dios? Y entonces viene Jesús y le dice, levántate y vete, por tu fe has sido sanado. Los otros 9 leprosos, al ser sanados, al ser restaurados, al salir de su desierto, siguieron en su vida. Mas el único que regresó a agradecerle al Señor, experimentó el poder estar frente a Jesús y recibir esas palabras tan hermosas que le dijo que se levantara y se fuera porque por su fe él había sido sanado. Esa como revalidación de que esto no fue casualidad. Esto fue a través del maravilloso toque que Jesús le dio en su vida. Y él estar cara a cara, él pudo recibir ese toque adicional, esas palabras adicionales que los otros 9 no recibieron. Por mucho tiempo, nuestro matrimonio se encontró en un círculo vicioso. Nos separábamos, nos restaurábamos, nos separábamos, nos restaurábamos. Y hubo un periodo de prueba en donde yo dije, Señor, yo no puedo testificar, porque en cualquier momento este matrimonio vuelve a colapsar y yo voy a quedar en vergüenza. Y pues de alguna manera te voy a poner en vergüenza a ti también. Y entonces yo decidí que yo iba a guardar un espacio de tiempo para ver si la obra que había hecho el Señor era real o no. Y ahí yo estaba demostrando mi incredulidad. Pero esta vez fue sumamente diferente, porque esta vez yo había hecho un pacto con el Señor. Y yo le había pedido al Señor que si Él iba a regresar a Daniel, no era como las veces anteriores donde yo me había encargado de rogarlo, de convencerlo, de demostrarle lo mucho que yo había cambiado, sino esta vez yo esperaría que el Señor mismo fuera el que me iba a regresar a Daniel. Y entonces yo sabría que la obra había sido hecha por completo. A diferencia de las veces anteriores donde yo había acelerado, donde yo había forzado la restauración, mi matrimonio no estaba sobre la roca, sino estaba sobre la arena. Y ni yo misma tenía la certeza de cuánto eso duraría, puesto que yo sabía que un periodo de tiempo yo resistiría tratando de ser esa esposa que Daniel quería que yo fuera. Mas sin embargo yo no había sido completamente transformada por el Señor, porque yo no había soltado ese control. ¿Qué te quiero decir? Esta vez que yo solté el control y que mis ojos vieron a un Dios tan comprometido en nuestro matrimonio, tan fiel aún en medio de nuestra infidelidad, tan misericordioso, lleno de gracia para con nosotros, yo sabía que Daniel había regresado porque Dios mismo me lo había traído de vuelta. Y con la certeza, yo esta vez podía testificar de lo que Dios ha hecho, lo ha hecho sobre la roca.
y no fueron mis acciones que lo trajeron sobre la arena. Yo te invito aquí, hoy en el paso número 15, a que si tu matrimonio ya fue restaurado, a que no dudes en empezar a testificar. Y a lo mejor pues a ti te da pánico el exponerte enfrente de una cámara en YouTube, pero yo te digo que nuestro testimonio empezó alrededor de las personas que se empezaron a enterar, personas que nos encontrábamos en el centro comercial, personas que a través de Facebook nos encontraron nuevamente con el proyecto de Inspira, vecinos, compañeros de trabajo, que ellos se habían enterado de la tormenta por la cual nuestro matrimonio había empezado, pero que Dios había permitido de alguna manera que ellos estuvieran en primera fila para que cuando este milagro se diera, el testimonio por sí solo iba a empezar a fluir desde el corazón de nuestro amado celestial. Una historia que ha sido escrita por Él. Una historia de amor, una historia de perdón, una historia de fe que sin la ayuda del Espíritu Santo hubiese sido más que imposible de llevarse a cabo. ¿Y cómo callar? ¿Cómo guardarme para nosotros mismos algo tan grande y tan maravilloso que el Señor ha hecho? Hoy mismo te vengo a retar a que si tu matrimonio ya fue restaurado, que no calles. Empieza con las personas a tu alrededor. Empieza a contar las maravillas del Señor. Asegúrate que tú no eres esos 9 leprosos que no regresan a dar lo que por gracia has recibido. Y en el caso opuesto, si tu matrimonio aún no ha sido restaurado, yo te invito a que tú también testifiques. Mira, dice la palabra de Dios en Mateo 5, versículo 13, que nosotros somos la sal de este mundo, pero si la sal se desvaneciere, o sea, si se apaga, si siente que no tiene nada que preservar con su testimonio, dice que ya no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y mira lo que dice el versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Y nadie enciende una luz, dice el versículo 15, para ponerla debajo de una mesa, de un almud, dice aquí en la Reina Valera, sino sobre un candelero para alumbrar a todos los que están en casa, a tus hermanos en Cristo. Si tu matrimonio no ha sido restaurado, yo te invito a que tú le pidas al Señor que traiga a tu memoria cuántos otros más testimonios de sanidad, de resurrección, de milagros han ocurrido en tu vida. Porque no solo en gratitud le vas a poder regresar a expresar ese amor de regreso a tu Padre Celestial, sino también vas a poder dar de gracia lo que por gracia has recibido a otros que tanto lo necesitan. A lo mejor hay personas que están a tu alrededor que están pasando por una situación de sanidad, que en tu familia o en tu propia vida tú ya experimentaste. No calles, es tiempo de testificar. A lo mejor algún accidente que el Señor te libró, algún trabajo que cuando tú más estabas necesitando y lo estabas esperando, el Señor te permitió obtenerlo. Tantas situaciones, algunas de las cuales a lo mejor nunca nos vamos a enterar que el Señor nos libró, de las cuales podemos pedirle al Espíritu Santo que traiga a nuestra memoria para nosotros poder compartir con otros lo que tanto ellos necesitan. El testimonio yo lo comparo con el oxígeno. Cuando una persona en un hospital que no puede respirar por sí mismo le conectan. Es a través de los testimonios que nosotros podemos salir de nuestro negativismo y ver que si el Señor lo ha hecho una vez, 2 veces, 3 veces con otras personas, Él también lo va a hacer conmigo. El testimonio es uno de los instrumentos maravillosos que reaviva nuestra fe. Y muchas veces andamos viendo cómo llenar nuestra fe, cómo absorber de otros lo que ellos han experimentado. Pero la palabra de Dios dice que es mejor dar que recibir. Yo hoy te invito en este paso número 15 a que tú empieces a testificar, a que tú empieces a contar de uno en uno
las bendiciones que el Señor te ha permitido experimentar. Y tú verás cómo eso empieza a alimentar tu fe, a recordarte cuán fiel el Señor ha sido en tu vida, a recordarte que el Señor no te ha abandonado ni tampoco te va a abandonar. Hoy te invito a que lo que tú has recibido por gracia lo empieces a compartir con otros en gracia. Ese oxígeno espiritual que este mundo tanto necesita. El regresar a testificar el Dios vivo y verdadero al cual tú y yo le servimos. Te mando un fuertísimo abrazo y hasta el siguiente episodio.